tardes con todos y con todas. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por conectarse a la charla informativa del Diplomado en Literatura Infantil y Juvenil. Esta charla va a ser dictada por el coordinador del diplomado, quien es Mario Granda Rangel. Les voy a leer una breve biografía de él antes de que pueda comenzar la charla. Mario Granda es magíster en literatura peruana y latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente profesor del Departamento Académico de la Facultad de Filosofía, Educación y Ciencias Humanas de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ha investigado la obra literaria y crítica de escritores peruanos como Sebastián Salazar Bondi y Manuel González Prada, sobre quienes ha publicado artículos en diversas revistas. Ha sido codirector de la revista de literatura El Hablador y entre los años 2009 y 2013 se desempeñó como coordinador del área de conferencias del Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hoy en día es coordinador del grupo de investigación Tradición, Escritura y Pensamiento Crítico en la obra de Manuel González Prada en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y forma parte de la Asociación Peruana de Retórica, ASPERE. Mario, buenas tardes. Puedes proceder con la charla. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a todos los presentes por estar aquí y acompañarnos en esta presentación del Diplomado en Literatura Infantil y Juvenil. Pues lo que voy a hacer es comentarles cuál es el origen de esta propuesta, cuáles son los temas que se tocan a lo largo de los cursos y además un poco sobre la metodología y un poco el desarrollo que que se debe realizar, ¿no?, para completar con este estudio. Primero que todo, como bueno, de repente ya lo habrán visto quienes están interesados en este programa, este es un diplomado de posgrado, ¿no? Lo que de alguna manera pues, nos proyecta a un tipo a un programa, ¿no?, que tiene una duración, ¿no?, de 8 meses aproximadamente, y a lo largo de estos 8 meses pues se realizan los 8 cursos de este diplomado. Un poco para mostrarles un poco la dimensión de este curso, que además se dictará de manera virtual. Ya habiendo un poco explicado esto, les comento cuál es ¿no?, un poco la perspectiva de esta propuesta. La literatura infantil y juvenil es un campo, ¿no?, de la literatura que ya tiene un lugar establecido en la tradición literaria. En el Perú, recién desde hace unos 15 o 20 años, es que tiene su lugar en el campo editorial. También responde al interés, ¿no?, a nivel privado y público, ¿no?, por desarrollar las competencias lectoras en los estudiantes. De ahí que la literatura infantil y juvenil haya estado pues acompañando los planes lectores de muchos de estos programas a nivel nacional, a nivel privado. Y en todo este ámbito pues también han surgido pues una gran cantidad de escritores, de editoriales dedicadas a la literatura infantil en específico, pero lo que hemos identificado que todavía falta, que todavía está pendiente, es elaborar una crítica, ¿no?, de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Tenemos a los escritores, tenemos a los editores, tenemos incluso a los lectores, tenemos un mercado establecido, pero falta tal vez, ¿no?, ese último ámbito que es el que nos interesa desde los estudios literarios para crear un circuito, centros, digamos, en los que se debata el estatuto de lo que se considera como literatura infantil y juvenil. Y es por eso que el programa es a la vez un acercamiento a la literatura infantil y juvenil desde las humanidades, recorriendo pues su aparición en el siglo XVIII en adelante y llegando a las expresiones de literatura infantil en América Latina. Eso por un lado. Y por otro lado también hay un acercamiento desde la teoría y la crítica literaria. Y es por eso que hay cursos que están dedicados a la teoría aplicada a la literatura infantil y juvenil y también
a la creación crítica, ¿no? Y en este último punto, y ese es el curso del cual yo me encargo, que se llama Escritura Crítica, lo que buscamos es que el participante pues desarrolle, ¿no?, su potencial crítico, ¿no?, que se puede desarrollar de muchas maneras, ¿no? Generalmente a la crítica la, la identificamos con determinados círculos académicos, ¿no?, determinados de repente entornos vinculados a la universidad, vinculados a las bibliotecas, pero consideramos que, o nuestra perspectiva de la crítica busca trascender eso, ¿no? Busca que el mismo docente pueda desarrollar este perfil crítico, crítico y creativo, que el mediador también lo pueda desarrollar, ¿no? Dado que la mediación es tan importante en el campo de literatura infantil y juvenil. Y así otros profesionales que han pasado por nuestro programa ya en dos ocasiones, esta sería la tercera vez que se crea este programa, como bibliotecólogos, como incluso antropólogos, y que en su propia función, ¿no?, pueden enriquecer, ¿no?, el medio, el medio nacional y en lo posible el medio regional, ¿no?, de lo que es la literatura infantil y juvenil. Entonces, como les decía, ¿no?, tenemos estas tres perspectivas: una humanística, una teórica crítica y también una creativa, ¿no? Pero creativa no en el sentido de creación literaria propiamente dicha, pero sí de creación crítica que no le cierra las puertas a la misma creación. Hemos tenido también participantes que han publicado, ¿no?, que son escritores, y hemos tenido también la satisfacción de algunos estudiantes que, que se han encaminado a esta producción crítica. No sé si ustedes conocen una revista que acaba de salir hace unos meses, que se llama Bestezuela, realizada por un grupo de estudiantes de la Universidad de San Marcos, donde participa uno de nuestros egresados, ¿no? Y así, ¿no?, creemos que ya hace mucho tiempo se requiere una reflexión más profunda de literatura infantil y juvenil. Y creemos que la variedad de personas que pueden pues acompañarnos en esta temporada, en esta nueva temporada, sería muy interesante, pues, de intercambiar experiencias, ¿no?, y de conocer nuevas perspectivas. Voy a compartir la información que está en la página web, donde ustedes de repente ya la conocen, pero de repente para complementar un poco más de información, y de ahí, digamos, podemos pasar a las preguntas o los comentarios que ustedes deseen sobre el programa. Bien, ¿pueden observar la pantalla? Sí, se puede ver, gracias. Bueno, esta es la presentación. Este es el resumen de la información. Estos diplomados, como les decía, son diplomados de posgrado, ¿no? Una maestría tiene 48 créditos y por ley universitaria los diplomados tienen la mitad. Por lo tanto, este programa tiene 24 créditos. Estos créditos se reparten en los 8 cursos que ahora les comentaré. Bien, en la parte superior tenemos la malla curricular. Y aquí está lo que ya les comentaba, ¿no? Voy a señalar los cursos por estos ejes temáticos que les comenté hace un momento. Tenemos el curso de Historia de Literatura Infantil y Juvenil 1, y luego Historia y Literatura Infantil y Juvenil 2, ¿no? La parte histórica que permite, pues, identificar, ¿no?, las características
neoclasicismo, romanticismo, siglo XX. Luego vienen las teorías literarias aplicadas a la literatura infantil y juvenil y la intermedialidad, ¿no? El concepto de intermedialidad es relativamente nuevo en la crítica y lo que busca es describir la relación que existe entre relatos que se presentan en diferentes formatos, ¿no? Y esto sucede mucho en la literatura juvenil. Por ejemplo, una serie de novelas, ¿no?, que luego es replicada en el cine o en la televisión, ¿no? Entonces es ahí donde encontramos el proceso de intermedialidad. Pero este curso también lo que busca es aproximar a los participantes a la lectura de la imagen, ¿no? Porque algo muy importante en la literatura infantil y juvenil es el lugar de la imagen o la interacción de la imagen con el, con el texto literario, ¿no? Y aquí hay otro de los grandes temas de la literatura infantil y juvenil, cómo es que todo está enfocado en la letra, ¿no?, en la parte escrita, pero qué pasa con los otros elementos que también son tan importantes, como la edición del libro, como el, la, las expresiones artísticas, ¿no?, que se presentan a través de la ilustración y otros elementos. Finalmente, un poco terminando con, ¿no? Entonces hemos visto la parte humanística, la parte teórica y luego la parte de creación crítica se desarrolla en los talleres de lectura y comentario literario, que son dos, ¿no? Y perdón, uno aquí y otro aquí, y finalmente el curso de escritura crítica, ¿no?, donde un poco se resume todo lo que se ha hecho anteriormente. También hay un curso de historia de la crítica y recepción de la literatura infantil y juvenil. Es un curso que trata sobre cómo es que se ha entendido la literatura infantil y juvenil a lo largo del tiempo, ¿no? Hace 20 años se entendía de una manera y de otra manera se entendía hace 50 años y sucesivamente. Bueno, eso en cuanto a la malla, que es, ¿no?, uno de los aspectos que muchas veces nos interesa. Y de repente otro aspecto que también por lo general nos preguntan mucho es cómo se distribuyen los cursos y cómo son las clases, cómo se desarrollan las clases. Bueno, ya les comenté que son clases a distancia, todo está virtualizado y estas clases a distancia se realizan entre sesiones sincrónicas y actividades asincrónicas. ¿Qué significa esto? Que en las fechas que ustedes observan aquí, por ejemplo en el primer curso, tendrán reuniones, ¿no?, las fechas indicadas desde las 7 hasta las 8 de la noche, la 8:40, ¿no? La hora, ¿no?, de las reuniones se ha elegido así porque realmente es el momento en el que tenemos un poco más de tranquilidad, ¿no?, luego de las labores diarias, luego de la familia, ¿no?, y podemos dedicarlas a asistir a una clase sincrónica en tiempo real, una clase además que es grabada, ¿no?, y que luego el estudiante puede recuperar, ¿no?, en el momento que desee. Además de las clases sincrónicas, a lo largo del curso se desarrollan cursos o actividades asincrónicas, ¿no?, que son pequeñas tareas que se deben cumplir en determinada fecha. Para cada curso, el estudiante recibirá una guía de actividades, ¿no?, donde aparecen pues todas las fechas y todas las tareas que se van a realizar. ¿Cómo se desenvuelve el programa? Y son 8 cursos y cada curso tiene y estos cursos se dictan de 2 en 2, ¿no? Entonces los primeros 2 cursos que ustedes recibirán son estos dos que encuentran aquí, que son Historia y Literatura Infantil y Juvenil 1 y Taller de Lectura y Comentario Literario 1. Entonces, estos 2 cursos ustedes los reciben simultáneamente, ¿no? En la semana 1, por ejemplo, tienen el martes 30 con la profesora del curso de Taller de Lectura y Comentario, y esa misma semana, el día jueves,
tienen el curso de Historia, Literatura Infantil y Juvenil. Luego las fechas varían un poco, pero generalmente las reuniones son cada 15 días. En algunos cursos son 3 reuniones, en algunos cursos son 4 reuniones. Y, y, bueno, entonces se desarrollan estos 2 cursos y el estudiante tiene que responder a las tareas de estos 2 cursos. Finalizada este primer módulo, hay una semana de descanso donde se reciben las notas finales y se empieza con el segundo módulo, ¿no? Que es el de teorías literarias aplicadas a la literatura infantil y juvenil e intermedialidad, ¿no? Entonces este es el segundo módulo y así sucesivamente. Estamos hablando de estos 2 primeros módulos, comienzan en agosto, terminan en diciembre, el 11 de diciembre, luego hay un receso un poco más largo entre fiestas y recomenzamos el 8 de enero con estos 2 cursos, Historia y Literatura 2 y Taller de Lectura y Comentario 2, hasta el 26 de febrero, ¿no? Es el tercer módulo. Y luego tenemos el último módulo que es, una semana más de descanso, el último módulo que termina en abril, ¿no? En abril del 2023. Entonces es un programa largo, de largo aliento. Eh, en ese sentido, sí, hay que ser un poco pacientes, pero, pero no deja de ser exigente, ¿no? Muchas veces está siempre esa, esta, eh, esa necesidad, bueno, de los profesores que quieren, porque hay que leer, ¿no? Hay que leer, hay que separar un poco de tiempo para las lecturas. Y de repente eso es importante decirlo desde ahora, ¿no? Estamos hablando de un diplomado, como lo son todos los diplomados de la universidad, un diplomado al que hay que dedicar un tiempo. No es solamente la sesión sincrónica, ¿no? Sino responde, ¿no? a las competencias que cada participante debe desarrollar. A lo largo del diplomado, además, realizamos varias charlas que son, digamos, complementarias, donde invitamos a algunos especialistas en literatura para que toquen algunos temas concretos, ¿no? Por ejemplo, la literatura infantil y el género, ¿no? Que son temas importantes. De repente, publicaciones, ¿no? De la LIG. De hecho, de aquí a 2 semanas se va a realizar una mesa redonda en la que se va a hablar sobre los espacios de la crítica, eh, donde se va a charlar sobre dónde es que se hace crítica de la LIG. Y, y bueno, ese es un poco lo que, ¿no? Lo que podemos encontrar como la parte metodológica del programa. Aparte de esto, pues yo como coordinador siempre estaré, ¿no? En contacto con ustedes para cualquier cosa que sea necesaria, en el sentido de que ustedes tienen, pues, el diálogo con el docente, la comunicación con ellos, pero también ¿no? Hay una relación que se crea, ¿no? Entre los participantes y también la coordinación en general. Al mismo tiempo, pues ustedes tienen acceso como estudiantes de, del- de la escuela de posgrado, tienen acceso a los servicios de, de e-libro y otras fuentes, ¿no? Eh, que sirven para complementar los cursos. Otra pregunta que generalmente nos hacen en estas charlas de presentación es de dónde provienen los textos literarios, ¿no? Bueno, en algunos casos se trabaja con textos clásicos, ¿no? Que ya, digamos, son de dominio público, pero en otros casos se tienen las versiones en PDF de los textos que se comparten para las cuestiones didácticas, ¿no? Mm, y bueno, eso es un poco lo que ofrece el programa. Este, Hay otros detalles del proceso de admisión, ¿no? Es un programa dedicado o dirigido a bachilleres, ¿no? Personas que tienen grado de bachiller. Y también es un programa, pues, que está, si bien
puede pensarse que es un programa dirigido más a estudiosos de la literatura. Como ya lo he comentado, es un programa que también este, le interesa mucho contar con la participación de docentes de primaria, de secundaria, incluso universitaria, de ciencias sociales, ¿no? Eh, les comenté que hace 2 años tuvimos a una antropóloga eh, que tenía la tarea de implementar una biblioteca para niños en la selva, ¿no? Y se metió al diplomado para conocer un poco más del campo. Y por otro lado también hemos tenido a bibliotecólogos, ¿no? Que este, tienen, ¿no? también, ¿no? interés por conocer cuáles son los campos, los campos entre los tradicionales y los nuevos relacionados con la literatura infantil y juvenil. Y por otro lado, un poco complementando, bueno, muchos de nuestros profesores, como de repente ya han estado viendo sus nombres aquí, muchos de los profesores, eh, bueno, la mayoría son estudiosos de la literatura que provienen ¿no? de la Universidad de San Marcos, la Universidad Católica, que conocen la tradición literaria peruana y, y también pues nos apoyamos mucho en esa tradición, en el sentido de que, de que hay poetas, hay narradores, hay cuentistas, hay dramaturgos que han explorado la literatura infantil y juvenil, pero no se ha hablado mucho sobre este tema, ¿no? Entonces, a veces las clases son también espacios para desarrollar este tema, que está pendiente en general, ¿no? en lo que es la literatura infantil y juvenil. Por otro lado, este, para los educadores, ¿no? También es de gran interés pues, problematizar o generar pues, estas preguntas o que pueden convertirse en preguntas de investigación que tienen que ver con la elaboración del plan lector en los colegios o de repente no solo el plan lector dirigido a estudiantes, sino planes lectores dirigidos a docentes o incluso este, a los adultos, ¿no? Generalmente tenemos ese prejuicio de que literatura infantil y juvenil solo es para los niños, ¿no? O para los jóvenes, pero en realidad es una literatura que, como ustedes saben, trasciende, ¿no? Trasciende los códigos conocidos de lo real, que, que también está en este proceso formativo, en el caso sobre todo de los más jóvenes, de los más niños, en el sentido de que sirve como contacto para la realidad, en el caso de los estudiantes, ¿no? En el caso de los lectores, y, y bueno, y precisamente en el contexto que hemos vivido de la emergencia sanitaria, pues también surgen preguntas sobre cómo es que la literatura infantil pues, se ha transformado, ¿no? Cómo ha llegado al lector a través de los medios digitales, ¿no? Que ahora son tan importantes. De hecho, este diplomado comenzó en pleno 2020, entonces también estamos un poco sintonizados con el contexto que nos ha tocado vivir recientemente. Eh, entonces, como ustedes ven, son diferentes campos. Es una propuesta que trata de enriquecer el medio, de crear agentes críticos y, y de, bueno, y que puedan de alguna manera transformar, ¿no? Las mismas propuestas o los mismos lugares en los que muchos de ustedes participan, sea pues a nivel público, privado, una mirada de este tipo de literatura pues es creo que bastante enriquecedor, ¿no? Y bueno, siempre con una perspectiva, ¿no? Humanista, ¿no? Que es la propuesta de la Universidad Antonio Ruiz Montoya. Después de esto, no sé si, bueno, hay preguntas. Andrés, estoy leyendo algunas preguntas del chat, pero Sí, me estimado encuentro a Mario, tu sí. disposición. Sí, tenemos algunas preguntas en el chat. Eh,
hay una pregunta sobre cómo es el tema de la evaluación de los módulos, ¿no? Si hay algún tipo de examen, Ujú. cómo es la evaluación, ¿no? Si nos pudieras ahondar un poquito más en ese tema, la evaluación, porque entiendo que son los módulos que uno va estudiando y si Sí, hay algún tipo de examen o hay un trabajo grupal final, ¿no? ¿Cómo es un poco la evaluación? de acuerdo. Generalmente la clave de la evaluación es la participación. Y son tres notas las que tiene cada curso que corresponden a dos trabajos que pueden ser individuales o grupales y luego un trabajo final que también puede ser grupal o individual. El- estos, este, estos trabajos, pues esos trabajos, estas primeras dos notas que les comento, son generalmente foros que responden a una lectura y luego una pregunta que se realiza en el mismo aula virtual, porque como estudiantes ustedes acceden a una plataforma de Moodle en la cual ahí cada docente establece diferentes actividades, ¿no? Que son el foro o de repente un diccionario también, ¿no? En el cual se buscan palabras y se definen. También la actividad puede ser sobre la base de una imagen, ¿no? Por ejemplo, analizar una imagen y complementarla y así sucesivamente. Entonces son tres notas por cada curso. Entonces digamos que en cada módulo ustedes tienen que completar 6 notas, ¿no? Y las notas se van subiendo progresivamente, ¿no? Y, y bueno, sí es importante que esas notas se realicen, o bueno, eh, digamos, a veces hay algunos participantes que de repente tienen alguna dificultad o no, de repente a veces el tiempo nos gana. En todo caso, los docentes están abiertos a atender alguna situación porque precisamente la enseñanza a distancia eh, antes antes de la pandemia, para ser ¿no? más claros, la enseñanza a distancia surge por la necesidad ¿no? de poder disponer de nuestro tiempo, ¿no? De ordenarlo, ¿no? Entonces no queremos convertir el diplomado a distancia en un diplomado presencial, ¿no? Esa no es la idea, ¿no? La idea es facilitar a los participantes para que también dispongan de su tiempo. Y ahí quiero responder a una de las preguntas que también han aparecido en el chat sobre qué pasa si eventualmente no se puede asistir a una de las charlas. Como les decía, esas charlas están grabadas y ustedes luego la pueden ver, ¿no? La descargan y la observan. Entonces no es que tengo que estar para tenerla. Y, y bueno, también me adelanto a la pregunta porque siempre surge la pregunta de qué pasa si efectivamente estoy ausente en una charla. este, no es tampoco mayor problema porque lo que buscamos son, ¿no? Que se cumpla con las participación en los foros, en las evaluaciones, ¿no? Y bueno, y que el estudiante pues haya demostrado que haya adquirido las competencias que se buscan. Mm, y algo más iba a decir. Lo que sí requerimos, lo que piden todos los profesores es participación durante la clase sincrónica. Eh, y porque es el momento para conversar, para intercambiar, y eso les pedimos. Y yo como coordinador siempre estoy peleando con los profesores, en el buen sentido, de que reduzcan sus lecturas, porque los estudiantes me lo piden, pero tampoco quiero reducirlas tanto, ¿no? Porque, porque la idea es que esos espacios de intercambio que son sincrónicos no se aprovechen al máximo. Eh, entonces, lo comento, ¿no? Porque, porque esa es la manera como se enriquece, ¿no? Un programa de esta naturaleza a través del diálogo, a través de nuevas propuestas, ¿no? Que se escuchan. Perfecto, Mario. En este momento voy a compartir el PPT de la información económica. Me comentan si lo pueden ver, por favor.
Sí, sí lo podemos ver, María Genial. Virgen. Sí, voy a ponerlo. Perfecto. Sí, el costo del diplomado es de 4.500 soles. Tenemos el costo del derecho a admisión, que está a 50 soles. ¿No? Tenemos, bueno, el descuento por el pago total, el pronto pago, que es del 5%. Y tenemos nuestro pago por cuotas, que vendrían a ser 9 cuotas sí, 9 cuotas, ¿no? Em, y además también al final tenemos la obtención del diploma de posgrado, que suman 300 soles, ¿no? Estos son los costos totales. Los requisitos de ingreso en realidad son súper básicos. El principal que la universidad solicita es el grado en bachiller universitario, ¿no? Ese es el requisito, eh, el inicial, y luego tenemos otros requisitos que son, bueno, el manejo de TICs, que ya básicamente lo vemos todos actualmente, ¿no? Y el proceso de admisión, que en realidad es súper simple, que es el envío de documentación, la cual es revisada y luego se les informa si han sido aceptados, ¿no? Este es el cronograma de admisión. Tenemos la postulación, que pueden hacerla hasta el 3 de agosto. Luego la evaluación de los documentos es del 3 al 6 de agosto. Publicamos los resultados el lunes 8 de agosto, ¿no? Y ya hacemos el pago entre el miércoles 10 y el jueves 11 de agosto, la primera cuota. La matrícula es el 13 de agosto y iniciamos las clases el 22 de agosto, ¿no? Este es el cronograma de la admisión del diplomado. También tenemos, ay, disculpen, estos son los números de nuestras asesoras de telemarketing. Igual se los vamos a dejar en el chat. Em, no sé si hay alguna consulta respecto al proceso de admisión. En realidad es súper, súper sencillo. Es básicamente el bachiller universitario, que es lo que se requiere, y de ahí es la documentación básica, ¿no? Que también lo pueden encontrar en la página web. Eh, si hay alguna persona actual que sea egresada de la universidad o haya llevado algo en posgrado o en formación continua, puede preguntar por los descuentos, porque tenemos descuentos para personal de la universidad, y también tenemos descuentos si, si pueden formar grupos de 5 personas a más, ¿no? También tenemos ese tipo de descuentos actualmente. Esa es la información. Ahorita les estoy dejando los números de nuestras asesoras de telemarketing en el chat. Cualquier consulta, por favor, no duden en hacerla en estos momentos. Tenemos al coordinador Mario Granda, quien puede absolver las consultas respectivas. Mario, creo que también puedes invitar al público al evento que vas a tener próximamente. Sí, gracias María Gracia. En 2 semanas está pues invitada Sara Galindo, que es la directora de la revista Venezuela, de la que les estaba comentando, en una charla que una mesa redonda que se habla, está titulada Espacios y tiempos de la crítica, ¿no? Donde justamente vamos a hablar sobre cómo es que se hace crítica literaria de la LIG, ¿no? En, bueno, en el entorno nacional. Eh, y esa es un poco la propuesta, ¿no? Es un diálogo también con los asistentes para que compartan y bueno, salgan algunas pues se compartan experiencias sobre cómo es la crítica, ¿no? Porque algo que también creemos es que la crítica, bueno, ya lo he dicho de alguna manera, pero digamos que buscamos una crítica que, que crea una crítica que sea, digamos, que forme parte de la producción literaria misma, ¿no? Eh, pues generalmente la literatura infantil no recibe crítica, ¿no? Entonces creemos que la crítica es un elemento que puede contribuir a elaborar una literatura infantil, juvenil, de mayor calidad, ¿no?
Mm, bueno, también quería comentar, olvidé mencionarlo, es a los profesores del diplomado. Ya les adelanté que son profesores, la mayoría del campo de los estudios literarios. En este caso tenemos al doctor, bueno, al profesor Alex Morillo, a la profesora Sandra Pinasco, al doctor Raúl Burneo, también tenemos a una editora bastante conocida en el ámbito de la LIG, que es Jessica Rodríguez, y está a cargo del curso de intermedialidad. Y también tenemos al profesor Jim Anchante, que, está a cargo del curso de Historia de la Crítica de la LIG. Entonces son profesores que tratan de... que todos, bueno, han desarrollado este tema de la LIG. En el caso del profesor Alex Morillo, por ejemplo, también también desarrolla los géneros, ¿no? Los diferentes géneros de la literatura infantil, entre los cuales está, pues, bueno, no solamente la novela, sino la poesía, el teatro, ¿no? Entonces son es como un recorrido, ¿no? de la literatura infantil y juvenil desde distintas perspectivas, ¿no? No sé si de repente alguien quiere hacer alguna pregunta o de repente por el chat, no sé si he visto o hay más. Sí, estoy justo revisando. Por el momento no hay más preguntas. Ujú. Igual estamos dejando los números de las asesoras de telemarketing para que puedan escribirles y también la información. Ujú. Mario, quisiera que nos brindes unas palabras ya para cerrar nuestra charla, por favor, invitando un poco al público, ¿no? De acuerdo. Bueno, ha sido pues muy grato para mí estar aquí con ustedes, que se hayan dado un tiempo, es muy valioso, ¿no? En darse un tiempo para escuchar estas propuestas. Están todos invitados, eh, todos invitadas también, y la posibilidad de que también puedan compartir esta información, lo que se ha comentado aquí, estaríamos pues muy, muy agradecidos. Y, y bueno, esperando un poco que les haya convencido la propuesta, que nos acompañen en estos meses. Como les digo, es un programa de largo aliento, eh, pero que creo que al final vale la pena, ¿no? Ya hemos formado a dos promociones, y, y un poco ya con esta experiencia, ¿no? Ya tenemos, creo, un equipo suficientemente formado, ¿no? Que continuará con esta propuesta, y de hecho queremos que poco a poco crezca, ¿no? Crezca también a nivel de la propia universidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Mario. Buenas noches con Luego. todos y todas. Gracias por su asistencia. Nos vemos pronto. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Chao, Lev.